Mi hermana le ha impuesto su religión a mis padres y ahora lo quiere hacer conmigo también, obligándome a dar dinero. Mi familia siempre fue neutral en cuestiones de religión. Creíamos en Dios, pero nunca nos comprometimos con una iglesia específica ni seguimos dogmas estrictos. Todo cambió cuando mi hermana mayor, Carolina, se unió a una comunidad religiosa que lo consume todo: tiempo, dinero, pensamientos. Pasaron de ser solo reuniones los domingos a invadir cada aspecto de su vida, y, por extensión, la nuestra. Todo comenzó de forma tan sutil que nadie se dio cuenta al principio. Carolina siempre había sido una persona seria y organizada, pero tras unirse a ese grupo religioso, su actitud cambió radicalmente. Al principio, parecía más feliz. Había encontrado algo que, según ella, le daba sentido a su vida. Lo mencionaba en las conversaciones con un entusiasmo casi contagioso. Es algo que no puedo explicar, decía, pero me hace sentir completa. Al principio, todos estábamos contentos por ella. Mis padres incluso se enorgullecían de su compromiso con algo que parecía tan puro y positivo. Carolina comenzó a hacer pequeños cambios, dejó de usar ciertas ropas porque, según ella, no eran apropiadas para una mujer que honra a Dios. Luego, empezó a eliminar programas de televisión que antes disfrutábamos juntas, argumentando que promovían valores contrarios a lo espiritual. Pero lo que más noté fue cómo nuestras charlas casuales comenzaron a transformarse en sermones. Solía disfrutar hablando con Carolina sobre cualquier tema, libros, películas, incluso tonterías sin sentido. Sin embargo, eso quedó en el pasado. Ahora, cada conversación era una lección de moralidad o una invitación para asistir a una de sus reuniones religiosas. La transformación no era solo personal. Poco a poco, empezó a imponer sus creencias en casa. La televisión ya no se encendía sin su aprobación. Los adornos innecesarios o ofensivos desaparecieron. Mi madre, siempre condescendiente, aceptaba los cambios como si fueran algo natural. Mi padre se limitaba a mirar con resignación. Luego vino lo peor: Carolina no quería simplemente transformar su vida. Quería transformar la nuestra también. Ustedes también necesitan esto, nos decía con una sonrisa serena pero insistente. La paz que decía haber encontrado comenzó a sentirse como una carga para el resto de nosotros. Mis padres siempre han sido personas pacíficas y algo complacientes, especialmente mi madre. Para evitar conflictos, accedieron a acompañar a Carolina a algunas de sus reuniones religiosas. Es solo por cortesía, decía mi madre. Pero lo que comenzó como visitas esporádicas pronto se convirtió en un compromiso semanal. Cada domingo, mis padres salían con Carolina temprano en la mañana y regresaban por la tarde, cansados, pero extrañamente eufóricos. La influencia de Carolina sobre ellos empezó a ser evidente. Mi padre, que siempre había disfrutado de una cerveza ocasional, dejó de beber completamente. Es mejor así, dijo un día, mientras Carolina asentía con aprobación. Las celebraciones familiares cambiaron. Los brindis en Navidad fueron sustituidos por oraciones largas y solemnes. Mi madre dejó de invitar a sus amigas a tomar café porque, según Carolina, eran distracciones mundanas. Pero lo más preocupante fue cuando empezaron a donar dinero. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a limpiar la cocina, le pregunté sobre el tema. ¿Por qué están dando tanto dinero?, le dije, tratando de sonar neutral. Mi madre, visiblemente incómoda, respondió: es para una buena causa, hija. Carolina nos dijo que es una inversión espiritual. Las bendiciones volverán multiplicadas. Esa frase se quedó grabada en mi mente. Esa misma semana, mi padre me pidió prestado dinero para cubrir el mantenimiento del coche. Fue entonces cuando comprendí que las donaciones estaban afectando nuestras finanzas. Hasta ese momento, yo había intentado mantenerme al margen. Como la menor de la familia, siempre fui un poco más independiente. Estudio y trabajo, y mi vida cotidiana no giraba tanto en torno a lo que pasaba en casa. Pero eso no significaba que no notara los cambios. Carolina, por supuesto, no tardó en fijarse en mí. Deberías venir a las reuniones, me dijo un día, mientras estábamos en la sala. Te ayudaría con tus problemas de ansiedad y estrés. Aunque intenté ser diplomática, mi respuesta fue clara: estoy bien así, gracias.
Ese rechazo marcó el inicio de una serie de tensiones entre nosotras. Carolina no aceptaba un no por respuesta. Insistía en que yo también necesitaba el camino. Intentaba convencerme con argumentos cada vez más intensos, pero yo me mantenía firme. Las cosas se complicaron cuando empezó a insinuar que mi rechazo era una señal de egoísmo. No se trata solo de ti, dijo una vez, mirándome con desaprobación. Se trata de la familia. Estamos en esto juntos. La insistencia de Carolina pronto se transformó en manipulación emocional. Ya no era una invitación amable, era una obligación disfrazada de preocupación. Me decía que, si no aceptaba el camino, estaría condenada. ¿No te das cuenta de que estás poniendo en riesgo tu alma?, me decía con voz seria. Comenzó a enviarme mensajes diarios con versículos y reflexiones. Si no respondía, me buscaba en persona para asegurarse de que los había leído. Llegó al punto de dejar notas en mi cuarto cuando yo no estaba. Eran citas bíblicas que hablaban de la obediencia y el arrepentimiento. Intenté evitarla en casa. Pasaba más tiempo en mi cuarto o fuera, trabajando o estudiando. Pero eso solo parecía alimentar su insistencia. No puedes huir de la verdad, me dijo un día, mientras me bloqueaba el paso hacia mi cuarto. Mis padres, aunque notaban las tensiones, no hacían nada para intervenir. Parecía que tenían miedo de contradecirla. Descubrí la gravedad del asunto una tarde, cuando revisé casualmente las cuentas de mi madre para ayudarla con un pago en línea. Noté movimientos inusuales, transferencias frecuentes hacia una cuenta que no reconocía. Al preguntarle, mi madre, algo nerviosa, trató de minimizarlo. Es para la iglesia, hija. Carolina nos explicó que es una obra importante. Esa obra importante significaba que donaban un porcentaje significativo de sus ingresos cada mes. Mi padre, que solía llevar un control riguroso de las finanzas, parecía haber cedido por completo. Le pregunté directamente por qué estaban contribuyendo tanto. Son bendiciones futuras, me respondió, evitando mi mirada. Ese mismo mes, las cosas en casa comenzaron a desmoronarse. Mi padre no pudo pagar el mantenimiento del coche, lo que significó que tuviera que usar transporte público para ir a trabajar, algo que no hacía en años. Mi madre empezó a comprar menos comida. Noté que incluso habían recortado el presupuesto para medicinas que ambos necesitaban. Intenté hablar con ellos. Les expliqué que era insostenible seguir con esas donaciones, pero Carolina llegó justo en medio de la conversación. No entiendes el valor de lo que estamos haciendo, me interrumpió con voz firme. Este sacrificio es temporal, pero las recompensas son eternas. Desde entonces, cualquier discusión sobre el dinero en casa se volvía un campo minado. Carolina supervisaba cada gasto y justificaba todo lo que ella creía necesario. Mis padres simplemente asentían, como si estuvieran hipnotizados. Yo, en cambio, sentía una creciente impotencia. Carolina no se conformaba con la obediencia de mis padres, también quería que yo me sumara. Para ella, no bastaba con asistir a sus reuniones. Quería que contribuyera económicamente, argumentando que era mi deber como parte de la familia. Una noche, mientras cenábamos, sacó el tema de manera directa. Es hora de que aportes algo, aunque sea simbólico, dijo, mirándome fijamente. Le respondí que no estaba interesada. Entonces comenzó el ataque, no seas egoísta. ¿No ves todo lo que hacemos para sostener esta familia? Tú también tienes que dar algo. Mi negativa solo aumentó su hostilidad. Comenzó a manipular las conversaciones en casa para hacerme sentir culpable. Si todos ponemos de nuestra parte, lograremos cosas grandes, decía delante de mis padres, asegurándose de que me sintiera señalada. Llegó al punto de pedirme directamente un porcentaje fijo de mi sueldo. Le dije que no, pero eso no detuvo sus intentos. Incluso empezó a revisar los gastos que yo hacía, criticando mis decisiones financieras. ¿De verdad necesitas comprar esas cosas? Ese dinero podría servir para algo más importante, me dijo una vez, al verme llegar con unas compras personales. Lo que más dolió no fue la insistencia de Carolina, sino ver cómo mis padres lentamente se ponían de su lado. Antes, aunque no apoyaban mis decisiones al 100%, al menos intentaban comprenderme. Pero eso cambió. Una tarde,
mi madre me llamó a la sala. Hija, hemos estado hablando, comenzó, con ese tono que siempre usaba cuando quería pedirme algo importante. Carolina tiene razón. Deberías considerar ayudar. No es solo por la iglesia, es por nosotros como familia. Intenté explicarles mi posición, pero era como hablar con una pared. Mi padre, que normalmente se mantenía neutral, intervino para decirme que estaba siendo demasiado terca. No es mucho lo que te pedimos, dijo. Piensa en todo lo que hacemos por ti. Sentí que estaba perdiendo a mi familia. Las conversaciones en casa giraban siempre en torno a Carolina y sus demandas. Si intentaba opinar, me interrumpían o me ignoraban. Cada vez era más claro que ya no tenía un lugar en ese hogar. Lo que ocurrió después fue una de las cosas que más me afectó. Un día llegué a casa y encontré mi cuarto revuelto. Al principio pensé que alguien había entrado a robar, pero pronto descubrí que había sido Carolina. Había revisado mis cosas sin mi permiso. Encontró una colección de libros y cómics que siempre habían sido mi escape. Para ella, sin embargo, eran blasfemos. Me enfrentó delante de mis padres, sosteniendo uno de mis libros favoritos como si fuera evidencia incriminatoria. ¿Cómo puedes leer estas cosas? Esto solo te aleja más de Dios, dijo con desprecio. Intenté defenderme, pero mi madre intervino. Hija, tal vez deberías considerar deshacerte de esas cosas. Si Carolina dice que no son buenas para ti, es por algo. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi padre, aunque no dijo nada, tampoco me apoyó. Esa noche lloré en mi cuarto, sintiéndome completamente traicionada. No era solo que hubieran invadido mi privacidad, era el hecho de que nadie parecía darse cuenta del daño que me estaban haciendo. Carolina llevó su manipulación a otro nivel. No solo me acusaba de ser egoísta, sino que empezó a decir que mi actitud estaba dañando la unidad familiar. ¿No te importa lo que pase con nosotros?, me preguntó una noche, mientras mis padres asentían en silencio. Intenté razonar con ella, pero cada conversación terminaba en un enfrentamiento. No eres una niña, decía. Puedes donar algo de tu sueldo. Es lo menos que podrías hacer por tus padres. Sus palabras eran como dagas, diseñadas para hacerme sentir culpable. Cuando me negaba, Carolina se encargaba de hacerme el vacío en casa. Si hablaba, me ignoraba. Si intentaba opinar en algo, me interrumpía con desdén. Mis padres, en lugar de intervenir, parecían cada vez más de acuerdo con ella. Carolina incluso llegó a insinuar que mi rechazo era la causa de todos los problemas familiares. Si las cosas no están funcionando, es porque no estamos todos alineados, dijo una vez. Esa frase se quedó grabada en mi mente, como una acusación constante. Poco a poco, empecé a notar cómo me estaban aislando. Las decisiones familiares ya no me incluían. Carolina era quien organizaba todo, desde las comidas hasta los gastos. Si intentaba dar mi opinión, me ignoraban o me decían que estaba siendo egoísta. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de mi madre. Vamos a redecorar la casa. Carolina tiene algunas ideas geniales. Al llegar a casa, me di cuenta de que habían quitado varios cuadros y adornos que yo había elegido. Cuando les pregunté por qué no me consultaron, mi madre simplemente respondió, Carolina dice que necesitamos un espacio más espiritual. Sentí que estaba perdiendo mi lugar en mi propia casa. Mis padres no se daban cuenta de lo mucho que me estaban alejando, o tal vez simplemente no les importaba. Carolina, por su parte, parecía disfrutar de su nuevo poder. El concepto de deuda espiritual fue otro de los elementos que comenzó a tomar fuerza en mi vida debido a Carolina. A medida que pasaban los días, ella se encargaba de recordarme lo que consideraba mis responsabilidades como miembro de la familia. Según ella, el no contribuir al progreso espiritual de la iglesia no solo era un error, sino una ofensa a toda la familia. Un día, me entregó una lista. La miré con incredulidad. Era una especie de desglose de cuánto debía donar cada mes para alcanzar el nivel de compromiso espiritual adecuado. Es lo justo, me dijo con una sonrisa que no era más que una máscara para ocultar su manipulación. La lista no solo incluía contribuciones monetarias, sino también horas de asistencia a las reuniones, sorprendentemente, tareas de voluntariado para la iglesia.
Carolina estaba tratando de hacerme sentir que mi valor como miembro de la familia y como ser humano estaba directamente relacionado con mi disposición a ceder económicamente y con mis contribuciones a sus ideales religiosos. La tiré a la basura, pero su insistencia no terminó allí. Al día siguiente, ella llegó a casa con otra lista, tan detallada como la anterior, con fechas límite y expectativas sobre mi comportamiento. Sé que puedes hacerlo. Todos estamos aquí para crecer juntos, dijo, con esa mirada de superioridad que había aprendido a reconocer. Lo más doloroso fue ver que mis padres ni siquiera cuestionaban estas demandas. Ellos seguían apoyando a Carolina, sin comprender que me estaba tratando como una fuente de dinero y nada más. Mi relación con ellos se estaba quebrando irreparablemente, pero ellos no parecían darse cuenta. Todo lo que estaba sucediendo en mi casa empezó a afectar mi vida laboral. Las largas horas de confrontaciones familiares y el estrés acumulado me drenaban por completo. Me despertaba con una sensación de ansiedad que no podía sacudirme, y esto me acompañaba todo el día. En el trabajo, las cosas no eran diferentes. Al principio, intenté seguir adelante, cumplir con mis responsabilidades como siempre, pero mis compañeros notaban que algo no estaba bien. Llegaba al trabajo agotada, con las manos temblorosas y la mente completamente dispersa. Estaba irritable, incapaz de concentrarme. Mis colegas, que al principio pensaron que era simplemente un mal día, empezaron a preocuparme. Mi jefe, preocupado por mi rendimiento, me llamó la atención una tarde. Lo que está pasando en tu vida personal está afectando tu trabajo. Necesitas solucionarlo, o no vas a cumplir con tus metas. Aunque sus palabras fueron duras, en el fondo tenía razón. Sabía que mi vida personal estaba interfiriendo en mi profesionalismo. Las tensiones en casa se trasladaban a mi vida laboral, y no podía desconectarme. Cada día, cuando terminaba el trabajo, volvía a un hogar que me consumía aún más. La situación se volvía insoportable, y aunque trataba de hacer todo lo posible por ser eficiente en mi trabajo, los problemas familiares no me dejaban en paz. Un día, las cosas llegaron a un punto culminante. Estaba en la sala de estar, intentando leer para distraerme de los problemas en casa, cuando Carolina se acercó. Estaba acompañada de mis padres, quienes se sentaron en el sofá sin decir una palabra. Carolina comenzó a hablar con esa calma fría que siempre utilizaba cuando quería ejercer control. Ya no podemos seguir así, empezó. Has tenido suficiente tiempo para reflexionar. Ahora es el momento de decidir, o te unes a la iglesia y apoyas a tu familia, o serás una extraña para nosotros. El ultimátum era claro, o me alineaba con su visión del mundo y la de mis padres, o me quedaba fuera. No me dio espacio para pensar, ni mucho menos para responder. Todo lo que dijo después fue una repetición de los mismos argumentos. Esta es la mejor decisión para todos. Es por tu bien. Es por el bien de la familia. Mi respuesta fue un rotundo no. No podía permitir que la vida que había construido fuera borrada por la presión constante de una ideología ajena a mí. Lo que no sabía, sin embargo, era lo que esta negativa significaría para mi relación con mi familia. Después de rechazar la propuesta de Carolina, mi vida en casa se volvió completamente intolerable. Mis padres apenas me hablaban. Las pocas palabras que cruzaban entre nosotros eran reprimendas. Deberías pensar en lo que estás haciendo, no puedes ser tan cerrada de mente. La distancia que se fue creando entre nosotros era palpable. Carolina se encargó de que me viera como la oveja negra de la familia. Cada vez que hablaba, me dejaban en claro que no encajaba en su nueva visión del mundo. Carolina, con su característico tono de autoridad, comenzó a tomar decisiones importantes en la casa sin consultarme. Si intentaba involucrarme, me respondían con indiferencia, como si no tuviera derecho a opinar. La situación empeoró cuando los miembros de la iglesia comenzaron a visitar la casa con más frecuencia. Si antes las reuniones eran un evento ocasional, ahora se convirtieron en visitas diarias, y cada vez más me sentía observada, como si estuviera en el centro de un juicio constante. Carolina se encargaba de asegurar que todo estuviera en orden, mientras yo me sumergía en el aislamiento. El aislamiento fue total. Me sentía como un extraño en mi propia casa. No solo me había excluido la iglesia, sino también mi propia familia. Cada vez que veía a mis padres, sentía que miraban más a Carolina que a mí.
Había perdido toda conexión real con ellos. La situación alcanzó su punto sin retorno cuando descubrí algo que me dejó completamente devastada. Mis padres, siguiendo las recomendaciones de Carolina, habían puesto la casa como garantía para un préstamo a nombre de la iglesia. Mi padre, que siempre había sido responsable con sus finanzas, ahora firmaba documentos sin entender las implicaciones. Carolina, sin ningún reparo, justificaba esta acción como un paso necesario para fortalecer la obra de Dios. Intenté hablar con mis padres, pero la conversación fue aún más dolorosa de lo que había imaginado. Mi madre, con una expresión vacía, me dijo que era una gran oportunidad para todos. Mi padre, que siempre había sido el pilar de la familia, solo me miró con tristeza, sin decir una palabra. El préstamo que habían solicitado pondría en riesgo la estabilidad financiera de nuestra familia, pero ellos no parecían entenderlo. Con lágrimas en los ojos, les pedí que reconsideraran. Les expliqué que este tipo de decisiones no solo afectaban nuestras finanzas, sino que los ponían en una posición vulnerable. Pero no quisieron escucharme. Ya hemos tomado la decisión, dijo mi madre, mientras Carolina asentía con una sonrisa fría. Me sentí completamente derrotada. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que, a pesar de todo lo que había hecho por ellos, ya no importaba. Mi familia estaba completamente absorbida por las creencias de Carolina, y no había nada que pudiera hacer para cambiar eso. Ahora, estoy ahorrando para mudarme, aunque el proceso es lento y difícil. Cada vez que lo pienso, siento que estoy perdiendo lo que quedaba de mi familia. La soledad que siento es abrumadora, y aunque me esfuerzo por seguir adelante, la tristeza persiste. La familia que conocí ya no existe, y me pregunto si alguna vez podré recuperarla.